Ha dedicado su carrera al Templo Mayor. El arqueólogo Carlos Javier González González, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, no solo se tituló en 1986 con una tesis dedicada a esta zona arqueológica, sino que en 1979 se convirtió en miembro del proyecto Templo Mayor y desde 2007 dirige este emblemático recinto de la Ciudad de México. Estimado Carlos, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Ajá. ¿Por qué te interesa a ti tanto y te ha interesado a lo largo de toda tu vida profesional el tema de la cultura y particularmente del Templo Mayor? Bueno, mira, sería un tema un poco largo. Te puedo decir que en cierta forma yo heredé el interés de mi padre. Mi padre era arquitecto, pero era un arquitecto que siempre tuvo la pasión por la historia prehispánica, por el urbanismo prehispánico, ¿no? Entonces, pues en buena medida de él aprendí muchas cosas y me transmitió ese interés por el pasado prehispánico. Y posteriormente, desde luego, yo estudiaba arqueología cuando se realizaban las excavaciones aquí del proyecto Templo Mayor, coordinadas por Eduardo Matos Moctezuma, y me integré al proyecto. O sea que te tocó estar aquí directamente en estas excavaciones. Yo estuve en las excavaciones, llegué aquí en el año de 1979. O sea que yo ya soy pieza arqueológica aquí en el museo. Llegué en 1979 y esas excavaciones se desarrollaron a lo largo de 4 años, entre 1978 y 1982. Carlos, por supuesto que no estaba nada de lo que ahora vemos en aquella época cuando tú empezaste. Solo había una pequeña zona arqueológica, que era la esquina suroeste del Templo Mayor, una pequeña porción del edificio, que fue encontrada exactamente por donde el día de hoy se entra a visitar la zona arqueológica. Toda esa primera parte, que una zona pequeña, fue descubierta desde hace ya un poquito más de 100 años. Justo el año pasado, 2014, se cumplieron 100 años de ese primer hallazgo del Templo Mayor que realizó Manuel Gamio, arqueólogo y antropólogo mexicano. Por cierto, por acá lo tenemos. Aquí lo tenemos. Acabamos de inaugurar este busto de Manuel Gamio, realizado por el escultor Sergio Peraza, que es una muy buena obra, y se instaló aquí en la zona arqueológica, sí, ¿verdad? Y representa a Gamio justamente como lucía en aquel año de 1914, cuando descubrió los primeros vestigios del Templo Mayor. Lo que Mayor. dice la placa, arqueólogo y antropólogo mexicano, descubrió los primeros vestigios del Templo Mayor de Tenochtitlan en mayo de 1914. Así es. Entonces son 7,000 los objetos, las piezas, el acervo con el que comenzó inicial. El museo. ¿Y ahora cuánto tiene? Pues asciende ya a más de 9,000 piezas. Y entre ellas esta belleza que tenemos acá atrás. Ah, bueno, sí, esto desde luego es parte de la colección inicial. Son numerosos cráneos de piedra que se encontraron en la excavación, pero se encontraron ya en relleno colonial, es decir, removidos de su lugar original, que seguramente formaron parte del Templo Mayor o de alguno o de varios de los edificios que lo rodeaban. Entonces, aquí lo que se hizo fue aprovechar todos estos cráneos, que sí son prehispánicos, para hacer este zompantli, esta estructura. Zompantli quiere decir hilera de cráneos o fila de cráneos, ¿no? Y eran estas estructuras que estaban dentro del recinto sagrado, en las cuales los mexicas colocaban los cráneos de los guerreros enemigos que eran sacrificados en el interior del recinto sagrado. Posterior al sacrificio, se les cortaba la cabeza, ya muertos, se les cortaba la cabeza y se colocaban en estas estructuras, los zompantli. Claro que estos son de piedra, ¿no? Estos son de piedra, no es más que una imitación, y que desde luego, pues como puedes ver, de aquí deriva pues las calaveritas de dulce o de azúcar que se hacen en las fiestas de muertos, ¿no? Sí. O sea, hay una liga indiscutible
entre lo prehispánico y lo actual. ¿Cuándo fue que se fundó el Museo del Templo Mayor? El Museo del Templo Mayor abrió sus puertas el 12 de octubre de 1987. Es decir, 5 años después de finalizadas esas excavaciones del 78 al 82. Y justamente este museo nació debido a la gran colección de objetos que descubrimos en esas excavaciones. Se descubrieron más de 7,000 objetos en más de 100 ofrendas que los mexicas colocaron en el Templo Mayor dedicadas a sus dioses. Bueno, ¿no? y además de piezas muy importantes. Lo más interesante es de que tú también tus tesis universitarias y todo lo que tiene que ver con la antropología, pues lo hemos visto reflejado. Tu pasión por la antropología la vimos desde tu tesis y después los trabajos que has estado haciendo a lo largo de tu trayectoria. Sí, así es. Es un mundo maravilloso, el mundo prehispánico. De verdad que no sales, te metes y no sales realmente, porque es sumamente interesante, es apasionante. Pues vamos a meternos y esperemos que salgamos. Claro que sí. Así que nos encontramos en la exposición temporal que tienen con motivo del centenario de la primera pieza que se descubrió aquí en Templo Mayor. Pues es una exposición que conmemora los 100 años del hallazgo del Templo Mayor, porque fue el primer hallazgo arqueológico del Templo Mayor, a cargo de Manuel Gamio, como te platicaba yo. Y además de encontrar la arquitectura, los vestigios arquitectónicos del Templo Mayor, Gamio encontró algunas piezas arqueológicas, no muchas, ciertamente, pero entre ellas se encuentra esto, que es parte de una banqueta arquitectónica con relieves que representan personajes importantes, dignatarios, que avanzan en procesión y que están realizando un ritual de autosacrificio. ¿Y esta pieza pertenece al acervo del Museo del Templo Mayor? No, esta pieza, junto con otras, porque esta es parte de la banqueta que encontró Gamio, que se compone de más piezas, pertenecen a la colección del Museo Nacional de Antropología. Ah, se porque las prestaron desde luego, para la exposición. Desde luego, sí, nos las prestaron generosamente para esta exposición, al igual que la maravillosa cabeza de Diorita de la diosa Coyolxauhqui, que recibe a los visitantes en la exposición. ¿De cuántas piezas se conforma el acervo total del Museo del Templo Mayor? Mira, el acervo inicial fue de alrededor de 7,000 piezas. 7,000 piezas que estamos hablando desde la Coyolxauhqui misma hasta cada una, por ejemplo, de las pequeñas cuentas de piedra verde que se encontraban por montones en las ofrendas que los mexicas depositaron en Templo Mayor. Pues ahora sí estamos al interior de la oficina del director del Museo del Templo Mayor. Así es. ¿Aquí qué decisiones se toman? Porque pareciera que ya todo está muy hecho, muy montadito, que el museo ya avanza solo. ¿Cuál es tu chamba, Carlos? No, bueno, pues hay muchísimas cosas que hacer, sin duda. Muchas de carácter administrativo, otras que consisten en organizar exposiciones, en armarlas, también en atender las solicitudes de piezas que nos llegan para exposiciones tanto en territorio nacional como extranjero, ¿no? O sea, ustedes prestan el Prestamos acervo de aquí a otros colección, museos. claro. No me digas que también la diosa de la luna la prestan. No, de ninguna manera. Es más, ni se les ocurre pedirla. No, esa pieza desde luego es imprestable, como lo es la Tlaltecutli, o como lo es la Coatlicue o la Piedra del Sol, en el caso de nuestro museo hermano de antropología, ¿no? No, son piezas que no se prestan, pero sí muchas piezas de nuestra colección viajan por el mundo mostrando, porque es parte de la función del instituto, también del INAH, que es difundir y exhibir la cultura de México, tanto en territorio nacional como extranjero. Ahora, por ejemplo, hay bastantes piezas de nuestro museo que estuvieron viajando por los mares del sur. Estuvieron en una exposición que viajó por Nueva Zelanda y estuvo en Australia también, en las dos principales ciudades, en Melbourne y en Sydney. Y ahora ya regresó, y esa misma exposición va a estar próximamente en Montreal. Pues ahora sí estamos frente a las dos joyas de la corona. Así es. Aquí en primer plano, la Coyolxauhqui ya no necesita presentación. Es la estrella original de este museo, la que dio origen prácticamente a todo, ¿no?
el descubrimiento de esta gran escultura en febrero de 1978. Y es una diosa lunar, es la hermana de Huitzilopochtli, el dios principal de los mexicas, y que de acuerdo con el mito del nacimiento de Huitzilopochtli, cuando él nació, se enfrentaron en combate mítico Coyolxauhqui, su hermana, y él defendiendo a la madre de ambos, Coatlicue, porque Coyolxauhqui pretendía matarla. Entonces, en este combate, Huitzilopochtli venció, le cortó la cabeza y arrojó su cuerpo hacia abajo del cerro de Coatepec, que es donde tuvo lugar ese combate mítico cerca de Tula. Entonces, al caer el cuerpo de Coyolxauhqui se desmembró. Por eso ella está representada como guerrera, tiene su tocado de plumas de águila, lo cual la identifica como guerrera porque murió como guerrera, y está desmembrada. Sus piernas, sus brazos y su cabeza están separadas del cuerpo. Esa fractura que vemos casi al centro, ¿es original desde que se encontró esta pieza o se hizo después? Así apareció. Apareció con esta fractura o fisura en todo su diámetro, y que desde luego, bueno, pues esto fue producido porque hay que considerar que ella estuvo en el subsuelo durante más de 400 años, y que pues todos los movimientos sísmicos, el peso, justo donde estaba ella, arriba, pasó durante muchos años un tranvía que daba vuelta de la calle de Seminario hacia Guatemala para seguir hacia el oriente. Entonces, todo esto, desde luego, produjo o debe haber producido esa fractura, ¿no? Y tiene como vecino al dios de la tierra. Ahora tiene como compañera a la diosa de la tierra. Diosa. Porque Tlaltecutli es un nombre que significa el señor o señora de la tierra. Entonces, la deidad de la tierra se puede presentar, escultóricamente hablando, en versión masculina o en versión femenina. En este caso se trata de la versión femenina. Y es impresionante también, esa escultura está aquí desde el año 2010. Se puede admirar con su color original, con la policromía original con que fue decorada por los mexicas, y representa a la madre tierra, ¿no? La madre tierra a la que había que nutrir, o ellos tenían que nutrir con, entre otras cosas, con sangre obtenida a través del sacrificio, de la guerra, porque, bueno, para los mexicas, la guerra, lejos de ser una actividad destructiva, era una actividad que contribuía a la regeneración de la vida. Es otro punto de vista muy diferente al nuestro, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carlos, por este recorrido y sobre todo por habernos mostrado dónde se toman las decisiones más importantes del Museo del Templo Mayor. No, al contrario, ahorita muchas gracias. Me dio mucho gusto recibirte y recibirlos a todos ustedes.